And the winner is... The winner is... Okay. Carpenters, close to you. Los hermanos Karen y Richard Carpenter formaron la banda llamada Carpenters en 1970 y fueron uno de los íconos de la música contemporánea de esa y la siguiente década. Pero sin duda, lo que los hizo tan famosos, a pesar de las melodías de sus canciones, fue la bellísima voz de Karen, la baterista, vocalista y hermana menor del dúo, que ha pasado a la historia como una de las mejores y más nítidas voces de la música. Bienvenidos a Interesante Historia. Yo soy Jacqueline Isa y en este episodio quiero contarles la historia de una de las cantantes preferidas de millones de personas y la mía también. En los próximos minutos recordaremos su vida, sus éxitos, sus tribulaciones y cómo su trágico y triste final sacó a la luz una enfermedad de la cual nadie hablaba. Karen Ann Carpenter nació el 2 de marzo de 1950 en New Haven y era la hija menor de la pareja conformada por Agnes Tatum y Harold Carpenter. El hogar era un matriarcado liderado por Agnes, que se regía por cánones estrictos y exigentes, además que mostraba una definida predilección por su hijo mayor, Richard. Esto haría que Karen pasara toda su vida buscando la aprobación de su madre. El padre era un poco más amigable y compartía su afición por la música con sus hijos, con quienes disfrutaba de este hobby en el sótano de su casa, aunque realmente no era muy cariñoso con ambos. Karen y Richard eran más bien tímidos, pero inseparables. Durante los años de su paso por la escuela secundaria se enamoró de la batería, el instrumento musical que la ayudó a exonerarse de las clases de gimnasia, ya que al ser parte de la banda de la escuela, podía no asistir. Después de su graduación, se unió al coro de Long Beach State y aquí su extraordinaria voz levantó vuelo. A pesar de que tenía una hermosa voz, en sus inicios en la música, Karen solo quería dedicarse a la batería. Incluso su hermano Richard declaró que él sabía que en el fondo de su corazón, su hermana pequeña no se consideraba una gran cantante, sino una baterista que podía cantar. Cuando Richard dejó el hogar familiar para asistir a la Universidad Long Beach en California, conoció a Frank Puller, quien escribió la canción Merry Christmas Darling, y para 1965 Karen ya era parte del Richard Carpenter Trio, que tocaba en el Battle of the Bands en el Hollywood Bowl. Con una canción escrita por Richard y The Girlfriend Ipanema, ganaron el concurso y firmaron con la disquera RCA por unos pocos meses. En esa época grabaron varias canciones con el bajista Joe Osborne en su estudio de grabación, pero debido a un incendio, todas esas canciones nunca pudieron ver la luz. Richard siempre fue consciente del potencial de la voz de su hermana, además que sabía que les traería muchas ganancias económicas, por lo que creó arreglos y melodías que explotaran al máximo la voz angelical de Karen, que era virtualmente perfecta y que tenía excelentes registros bajos. Su primer número 1 llegó en 1970 con la canción They Long to Be Close to You, que fue sugerida por Herb Alpert, a quien le hicieron caso inmediatamente. La voz de Karen y los arreglos de Richard la convirtieron en un hit y después de esta llegaron canciones tan famosas como Top of the World, Please Mr. Postman, que en mi opinión tuvo un video genial que se grabó en Disneyland, We've Only Just Begun, Rainy Days and Mondays, entre muchas otras que se han convertido en clásicos de la música.
Las ventas no paraban y a pesar de que Karen y Richard se hacían famosos y tenían una cantidad de dinero considerable en sus cuentas, seguían siendo los hijos de Agnes, quien a pesar de todo esto mantenía su crianza como regente moral. Inclusive, en algún momento, Karen quiso irse a vivir sola, pero la madre, conservadora como era, no la dejó. There were rumors, though, that you were suffering from the Slimmer's disease, from anorexia nervosa. Is that right? No, I was just pooped. But you I did was go tired down. out. You went down to about 6 stone in weight, I think, didn't you? I have no idea what 6 stone in weight is. 66 pounds. It's very difficult to work out. I think about 84 pounds No. or something like that. No. No. But were Para you- cualquier were you persona, sort of la familia strange Carpenter during era that? perfecta y los hijos eran una sensación musical. Pero eso estaba muy lejos de lo que realmente pasaba. Richard sufrió una severa adicción a las pastillas para combatir el insomnio y Karen vivía con una severa ansiedad, especialmente por los comentarios que la prensa hacía sobre su peso. Para 1973, la cantante ya tenía desórdenes alimenticios, pero no se conocía mucho sobre estos y por lo tanto no se tomaban en serio. Buscando combatir estos comentarios y queriendo demostrar que no era la rellenita y gordita de la que hablaba la prensa, se volvió una fan de las dietas y del ejercicio, e inclusive viajaba con un entrenador personal a todas sus giras. Se había obsesionado con la imagen que reflejaba el espejo, ya que ella veía su cuerpo de manera distorsionada. Entre las varias cosas que Karen hizo para bajar de peso y verse distinta, llegó a tomar varias decenas de pastillas para adelgazar y laxantes, mientras que tomaba sin restricción el jarabe de ipecacuana que le provocaba vómitos. Para 1975, Karen pesaba 45 kilos y Richard había tocado fondo con las pastillas. Estaba internado en una clínica de rehabilitación para recuperarse y su hermana decidió hacer un disco nuevo, pero esta vez como solista. Este fue producido por Phil Ramone y fue terminado a finales de 1980. Pero a pesar del esfuerzo que le pusieron, la disquera no lo publicó, ya que dijeron que la selección de canciones era pobre y el disco no era apropiado. Esta aventura musical que fracasó le costó a Karen $500,000. Pero la verdad es que detrás de esa barrera para que el disco saliera al mercado estaban los celos enfermizos de Richard, ya que él se oponía fervientemente a que Karen se convirtiera en solista. Recordemos que siempre fue el hijo predilecto, el genio de la música, y no iba a permitir que su hermana ocupara ese lugar. Pero años después, Richard decidió lanzar el disco de manera póstuma. El desorden alimenticio que sufría Karen era visible para muchos, excepto para ella y para su familia. Durante una gira por Europa en 1981, Karen quiso comprar una cantidad industrial de laxantes y a su retorno a Nueva York consultaron con Steven Levengren, uno de los pocos expertos en desórdenes alimenticios en esa época. Karen no mejoró y el especialista decidió forzar una reunión familiar que resultó peor que un chiste mal contado. Ninguno de ellos entendía la enfermedad y la minimizaban, alegando que Karen solo estaba haciendo un berrinche para llevarles la contra. Nunca llegaron a atacar el problema de raíz, que era la falta de cariño de Karen, especialmente de su madre. Según Agnes, una madre no debía comportarse de una manera dulce y en la que su hija pueda confiar. Karen comenzó a desmayarse constantemente y ya no se le veía bien. Era como el fantasma de lo que había sido antes. Pero para 1981 se casó con Tom Burris, un hombre mayor que ella que había dejado su anterior matrimonio para contraer nupcias con la cantante, pero no había sido del todo honesto con ella. No le dijo hasta pocos días antes de la boda que se había hecho una vasectomía y no podrían tener hijos, lo cual destruyó a Karen, quien siempre habría querido ser madre. Ella quiso cancelar la boda, pero la madre no la dejó, ya que las invitaciones habían sido enviadas y no quería que se hiciera un escándalo por eso.
Tom Burris no solo le había mentido en cuanto a su capacidad de ser padre, sino que además estaba casi en la bancarrota y quería salvarse con la fortuna de Karen. Además, le hablaba despectivamente sobre cómo se veía físicamente. El odio que sentía ella por su cuerpo crecía a cada minuto. En vez de que su esposo la ayude a salir del hueco en el que se había metido por la anorexia, la hundía cada vez más. En 1982 se separaron. El 20 de septiembre de ese año, Karen fue internada en un hospital de Nueva York donde la alimentaron e hidrataron por vía endovenosa. Este tratamiento logró que pudiera volver a consumir alimentos sólidos, subiera un poco de peso y recuperara el ciclo menstrual que se le había detenido por la enfermedad. 2 meses después, regresó a Los Ángeles, pero la relación con su familia ya no era la misma. Habían decidido aparentar que todo estaba bien, pero Karen seguía muy triste. Además que en esa época estaba enfrascada en los trámites de divorcio. Como para dejar de pensar en todo lo que la agobiaba, Karen decidió concentrarse en las grabaciones de su nuevo disco, y que sin saberlo sería el último que grabara. Made in America salió al mercado y durante la promoción, una periodista de la BBC le preguntó si ella sufría la enfermedad del adelgazamiento, a lo que Karen respondió que no, a pesar de todos los rumores que corrían. Good afternoon. Here's the latest at 4. Karen Carpenter died this morning at 9:51, the victim of cardiac arrest. The Grammy Award-winning singer with the mellow voice was only 32 years old. With her brother Richard, she soared to success and fame as the feminine half of the Carpenters with 60 million album sales. Karen was brought to Downey Community Hospital after collapsing at her parents' nearby home. All efforts by paramedics and then the hospital staff failed to revive her. She had long been a victim of anorexia, a compulsion to thinness that can result in starvation. It's not known at this hour if that disorder played a part in her death. El dúo de los hermanos vendió más de 100 millones de discos y tuvieron 20 éxitos que llegaron al número 1 de los rankings, pero eso no serviría de nada. Karen fue encontrada desmayada e inconsciente por su madre en el segundo piso de la casa familiar el 4 de febrero de 1983, y según la autopsia que se le realizó, murió de una insuficiencia cardíaca originada por su enfermedad. Se encontraron también restos de jarabe de ipecacuana en su cuerpo, lo cual fue negado por su familia. El funeral se realizó el 8 de febrero en la Iglesia Metodista Unida de Downey, donde se exhibió su cuerpo vestido en un traje rosa. Más de 1000 personas desfilaron para presentar sus respetos y despedirse de una persona a la que admiraron mucho. Entre quienes participaron estuvieron sus amigas Dorothy Hamill, Olivia Newton-John, Petula Clark y Dionne Warwick. Su aún esposo, Tom Burris, también asistió y, según versiones de algunas personas, se quitó el anillo de bodas y lo dejó en el ataúd. Fue sepultada en el Forest Lawn Memorial Park de Cypress, California, hasta que en 2003 fue trasladada al mausoleo familiar en el Pierce Brothers Valley Oaks Memorial Park en Westlake Village, en la misma ciudad. Los diseñadores de moda presentan como cada año por estas fechas sus nuevas colecciones. Pero en esta ocasión los desfiles han quedado empañados por el debate sobre la talla cero, sobre todo tras la muerte por anorexia de 2 modelos hace unos meses. Hannah tiene 18 años y padeció esta enfermedad durante mucho tiempo. Muchas famosas están realmente delgadas, así que conscientemente o no, empiezas a asociar eso con el hecho de tener éxito y ser feliz. En los medios de comunicación casi nunca se ven mujeres normales o con talla normal que sean felices y tengan éxito. Después de la muerte de Karen Carpenter, se encendió una alerta mundial sobre los desórdenes de alimentación como la anorexia y la bulimia. Su caso logró que se hicieran más investigaciones, que dejara de ser un tabú y que las personas que la sufrían no se sintieran tan avergonzadas. De todos los casos declarados de anorexia, más del 90% son de mujeres y además hay que sumar los suicidios entre los enfermos, que son 57 veces más elevados que la población en general. La falta de alimento daña las neuronas, provoca fatiga, pérdida de la menstruación en las mujeres, debilita los huesos,
asegura la pérdida de la concentración, produce anemia severa, entre muchas otras cosas. No comer en búsqueda de una falsa belleza termina inevitablemente acabando con la existencia de las personas. Algo positivo que se logró con el caso de Karen Carpenter es que si bien ha sucedido mucho tiempo después, se ha conseguido que los estándares de belleza de las modelos como las de Victoria's Secret cambien y desaparezca la campaña del cuerpo perfecto, que utilizaba a mujeres muy delgadas como el ideal. Muchos usuarios en las redes sociales llegaron a comentar que la publicidad con esas modelos fomentaba la anorexia e imponía a las mujeres un ideal de belleza ridículo. Una empresa que se ha dedicado a demostrar e incentivar que el cuerpo perfecto no existe y que cada mujer, que son las más afectadas por esta enfermedad, tiene una belleza real, es Dove, quien en sus comerciales trabaja con todo tipo de mujeres. Tal vez si Karen Carpenter hubiera visto este tipo de comerciales y si su madre hubiera sido un poco más cariñosa con ella, estaría aún entre nosotros y nos seguiría deleitando con la voz tan hermosa que tenía. Esto fue Interesante Historia, un podcast creado y producido por mí, Jacqueline Isa. Cada semana conoceremos algo nuevo de la historia y lo que la hace tan interesante. Para contenido adicional pueden visitar @interesantehistoria en Instagram y Facebook. Este podcast está disponible en Spotify, YouTube, Apple Podcasts y donde sea que disfrutes tus programas favoritos. Recuerda suscribirte en las plataformas y si lo escuchas desde YouTube, darle like y activar la campanita para que se recomiende a muchas personas. Interesante Historia regresa con más la próxima semana.